Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de Singlutenismo. Soy celíaca, experta en vida singlutenista y estudiante de dietética. Desde Singlutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida singlutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. Los singlutenistas veganos, con Beatriz Rueda. Bienvenidos al segundo episodio de Tripas Corazón. Hoy veremos cómo confluyen dos estilos de vida que tienen en común su aspecto restrictivo, pero que se diferencian en que uno es elegido y el otro no, el veganismo y el singlutenismo, respectivamente. Veremos en qué consiste ser vegetariano o vegano, qué aspectos debemos tener en cuenta en general y en el caso de los singlutenistas en particular, y hablaremos con Bea, que cuando ya era singlutenista decidió junto con su familia llevar un estilo de vida vegano. La dieta vegetariana se caracteriza porque prescinde de productos alimenticios de origen animal. Según nuestra elección, podemos ser vegetarianos que solo restrinjan carnes y pescados o que también eliminen otros alimentos como la miel, el huevo y los lácteos. El veganismo es la modalidad más estricta del vegetarianismo e incluso va un poquito más allá. Las personas que llevan un estilo de vida vegano no solo eliminan de su dieta todos los alimentos de origen animal, sino que además prescinden en su vida de otros derivados en los que los animales pueden verse involucrados. No utilizan ropa, calzado ni accesorios de origen animal y buscan cosméticos que garanticen no haber sido testados en animales, por poner unos ejemplos. Por supuesto, esta es más bien la definición general y formal, pero hay tantas formas de veganismo como personas veganas y cada una de ellas pues decide cómo llevar este estilo de vida a cabo. Los motivos para llevar una alimentación basada en plantas son muy variables y de nuevo cada uno se sentirá más identificado con unos o con otros. Aunque, por supuesto, se puede llevar una alimentación vegetariana muy insana, luego hablaremos de ello, lo cierto es que basar nuestras comidas en alimentos que no productos vegetales es un muy buen lugar por el que empezar a comer sano en líneas generales. El bienestar animal es uno de los motivos más frecuentes por los que las personas llevan un estilo de vida vegano o vegetariano y no solo les preocupa que se críe animales para su consumo, sino también que se los utilice para espectáculos o para la experimentación. Además, la industria cárnica produce uno de los mayores impactos medioambientales del mundo, por lo que un buen porcentaje de vegetarianos lo son por motivos de sostenibilidad y medioambientales. Las creencias religiosas, las cuestiones políticas, la justicia social o el reparto de alimentos son otros factores importantes que pueden llevarnos a un estilo de vida basado en plantas. Lo cierto es que todas las personas que limitan su consumo de productos animales con las que yo personalmente he hablado de este tema, me han comentado que lo hacen porque es una manera de vivir acorde a su personalidad, a sus principios y sus creencias. Y sobre todo me parece importante recalcar aquí que, bueno, no todos estamos en el mismo punto de nuestro desarrollo personal o de nuestro proceso vital. Hablaremos de esto en las preguntas del final del programa, pero quisiera enfatizar aquí ya que la intención de este episodio es plantear que, pues siendo singlutenistas, es posible llevar una dieta basada en plantas o un estilo de vida vegano si es nuestra elección, que no lo demos por imposible o incompatible con la vida singlutenista. Y desde luego no hemos venido aquí a juzgar las decisiones que tomemos cada uno de nosotros. Lo importante es que elijamos lo que elijamos, nos sintamos cómodos, pues eso, ¿no? con nuestras elecciones. No hay realmente pues, una única manera de hacer esta transición hacia la dieta vegetariana o un estilo de vida vegano. Hay quienes de la noche a la mañana deciden prescindir de todo producto animal, hay quienes de manera consciente pues, se van pautando como una reducción de ciertos alimentos y luego hay otras personas que hacen esta reducción y esta transición de una manera pues, mucho más inconsciente, es decir, un día se dan cuenta de que prácticamente no consumen productos de origen animal.
Lo importante en todos los casos es que encontremos aquel camino que nos resulte factible, que podamos llevar a cabo y que nos proporcione tranquilidad. Recordemos que al final cada paso suma y que conviene respetar nuestros tiempos. Siempre me resulta muy curioso que cuando hablamos de dieta vegetariana, decimos aquí, ¿no?, de una dieta vegetariana bien planificada puede ser completa y saludable y solo requerir de la suplementación de vitamina B12. Pero cuando hablamos de dietas omnívoras no nos paramos a fijarnos en si son completas y saludables. O sea, damos por sentado que si comes carne ya no te falta de nada y eso pues tampoco es necesariamente así. Sabemos que hay dietas omnívoras pues que son de todo menos sanas y de todo menos completas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso la dieta vegetariana, hasta la más estricta, es adecuada para todos los grupos de edad en población general. Aparte dejamos, por supuesto, patologías concretas que tengan más restricciones o limitaciones alimentarias y que deberán ser evaluadas y pautadas por los profesionales de la nutrición y la dieta adecuados. Como pasa con la dieta sin gluten, una alimentación vegetariana podrá ser más o menos saludable en función de las elecciones alimentarias que hagamos. Cuenta Lucía Martínez de Dime qué comes en su libro Vegetarianos Concienciados que hoy por hoy en un entorno como el nuestro pues no necesitamos un manual de supervivencia vegetariano. Hay tal disponibilidad de productos, información y visibilidad que todas las cuestiones relacionadas con la vida sin productos de origen animal pues están más que sobrepasadas. Luego veremos con Bea cómo se lleva esto en el día a día y en las ocasiones especiales cuando además somos inglutenistas. Este tema es un poco es un poco distinto. Pero bueno, hoy en día, y me atrevería a decir que con la dieta sin gluten pasa lo mismo, el verdadero reto es llevar una dieta vegetariana saludable, rica en materias primas y no basada en ultraprocesados vegetales. En este sentido, contar con el acompañamiento de un dietista o de un dietista nutricionista especializado en vegetarianismo puede ser de grandísima ayuda, sobre todo al principio, cuando no tenemos muy claro cómo tenemos que estructurar nuestro menú o nuestras comidas. En nuestro contexto es fácil que nos despistemos en ciertos detalles, como por ejemplo en optimizar la ingesta y absorción de hierro que proviene de alimentos vegetales, donde se encuentra el calcio más allá de la leche, o cómo introducir las fuentes de omega 3 en nuestra alimentación vegetariana. Y aquí voy a hacer un alto para recalcar un tema muy importante. Si llevamos una dieta vegetariana, incluso si consumimos huevos y lácteos, es imprescindible que nos suplementemos adecuadamente la vitamina B12. Es un error muy común, incluso entre los propios profesionales de la salud, el pensar que en dietas vegetarianas no estrictas no es necesaria esta suplementación y nada más lejos de la realidad. No voy a entrar en detalles ahora porque esto da para un programa completo y lo tenéis todo perfectamente explicado en un artículo de Dime qué comes que os dejaré enlazado en las notas del programa. Antes de darle la bienvenida a Bea, aprovecho para dejaros varias referencias sobre la alimentación basada en plantas. La primera es Vicky Lozada, de Nutrition is the New Black. Vicky es nutricionista especializada en dieta vegetariana y vegana y pasa consulta online. Incluso siendo sin glutenistas os podrá atender perfectamente y de hecho es la profesional que ha acompañado a Bea y a sus hijos como dietista nutricionista para adaptarse a la dieta vegana. Además tenéis disponible su curso Cómo comer más plantas en 6 pasos, en 6 simples pasos, bajo su marca Esto es Nutrición. La segunda referencia que me gustaría dejaros es Julia Jiménez Gens, de No sé qué cenar. Julia también está especializada en una alimentación basada en plantas y en su web tenéis disponible su libro electrónico Ser vegetariano de forma saludable. Una cosa que me gustaría destacar aquí es que tanto Vicky como Julia promueven una nutrición integrativa que contempla tanto la salud física como la mental y la emocional. Buscan la salud consciente, respetuosa y fuera de la cultura de la dieta. Por último, os he hablado ya de Lucía Martínez, de Dime qué comes, y cofundadora del Centro Aleris. No puedo más que recomendaros sus libros Vegetarianos Conciencia y Vegetarianos Concienciados y un montón de artículos de su web, como el que os comentaba de la vitamina B12, que os dejaré enlazado por aquí. Y ahora sí, vamos allá con nuestra invitada.
Hoy tenemos en De Tripas Corazón a Beatriz Rueda, cofundadora de Vegan Wheels. Bea es celíaca, vegana y enfermera especializada en pediatría y en neonatología. Y este año empieza a estudiar el técnico superior en dietética. Seguro que muchos la conocéis por su proyecto Celicooking. Bienvenida, Bea. Hola Dani, ¿qué tal? Me alegro mucho de que estés aquí. La verdad es que este es un melón que yo quería abrir, el de los glutenistas veganos, porque parece, bueno, ya lo hablaremos, pero bueno, parece que nos metemos en camisas de once varas. Yo tengo que decir que no soy ni vegetariana ni vegana ni nada, pero son cosas que me planteo en la vida y la verdad es que ejemplos como el tuyo a mí me inspiran y me hacen ver que es posible. Entonces, bueno, pues quería invitarte al programa para abrir esto. Entonces, Bea, tú eres de las personas que, siendo sin glutenista, decidió dar el paso al veganismo. ¿Cuándo te diagnosticaron celiaquía? Bueno, mira, a mí me diagnosticaron celiaquía, yo creo que vamos ya para los 9 años, aunque la verdad es que para llegar al diagnóstico me costaron también unos cuantos años. Y bueno, después de muchas idas y venidas a médicos y con pruebas, pues al final me diagnosticaron y fue como el antes y el después. Claro, o sea, si llevas 9 años, como que ya estás asentada, ¿no? En lo que es la vida sin glutenista. Al final, una de las mayores complicaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos a la vida celíaca es esto, ¿no? El que no sabemos cómo hacer muchas cosas y si encima somos veganos y tenemos, ¿no? Es como que se nos junta Sí, todo mucho. En tu caso, cuando decidiste ser vegana, pues al ser ya celíaca como que lo tenías todo sí, más sí. asentado y más claro. Muchas veces las etiquetas, pues más que definirnos, como que nos limitan, ¿no? En el mundo del vegetarianismo esto pasa mucho, que si de cara a tu entorno te defines, no dices, anuncias, soy vegetariana o soy vegana, pues parece que es como blanco y negro, como que todo o nada, y entiendo que, bueno, que cada persona lleva este estilo de vida como mejor considera. Yo es que he visto personas veganas, no sé si es tu caso, pero he visto personas veganas que de la noche a la mañana se han deshecho de todo producto de origen animal que tuvieran y otras que si por ejemplo no se tenían pues unos zapatos de cuero o algo así, pues los han conservado hasta que, o una mochila, yo qué sé, hasta que los tuvieran que tirar y ya luego, pues bueno, lo que te vas comprando de nuevo ya no tiene materiales animales. ¿Cómo te relacionas tú en este sentido con el estilo de vida vegano? Sí, sí, y bueno, yo lo mío ha sido como muy progresivo, porque como dices, además lo de las etiquetas y todo, si ya nos marca a veces siendo celíacos, pues cuando ya dices que eres celíaco y vegano, los ojos a veces de la gente parece que se van a salir. Y no, nosotros ha sido un cambio súper, muy progresivo, porque además no, en The Vegan Wheels también lo comentamos muchas veces, es todo como muy consciente y el por qué haces las cosas. Cada uno lo hace como bien sabe o como bien puede, ¿eh? Pero desde mi punto de vista creo que tampoco hace un bien el tirar algo que ya tienes, que ya se ha creado, que ya ha producido su impacto. Entonces, pues esto, ¿no? A nivel de ropa o de zapatos o cosas que teníamos en casa, nosotros de momento las seguimos utilizando hasta que su vida útil pues se acabe, pero mientras no sea útil, de momento lo seguimos utilizando. Es que, claro, por lo que comentas, o sea, parte de tu elección de llevar ese estilo de vida tiene que ver, ¿no? Con el impacto medioambiental, porque estás hablando de eso, ¿no? De productos que ahí han tenido su impacto. ¿Qué te llevó eso, aparte de esto, a prescindir de los productos animales? Sí, bueno, yo como te decía, pues eso, ha sido como muy progresivo. Yo cuando me diagnostiqué, yo creo que todo viene un poco de la celiaquía también, ¿eh? Ujú. Porque cuando me diagnosticaron celiaquía, pues empecé a algo que no me había llamado nunca la atención, porque incluso estudiando enfermería, una de las asignaturas que menos me gustaba era nutrición. Y cuando me diagnosticaron celiaquía, pues empecé a informarme, igual también a ver otros puntos de vista que desde la universidad pues no siempre te dan, es como todo muy cerrado, muy, mucho más esto es Mm, así porque sí, sobre todo en la nutrición, ¿no? mm, Y ves que realmente pues somos mucho más que un blanco o un negro. Y entonces cuando me diagnosticaron celiaquía empecé a investigar, a informarme sobre nutrición y la verdad es que fue un mundo que me apasionó.
Y entonces empecé a ver, ¿no?, que reducir el consumo de carne era muy beneficioso, también de productos de origen animal, y poco a poco, sin darme cuenta, en casa prácticamente no consumíamos nada de origen animal. Y entonces a partir de aquí pues ya empiezas a investigar un poquito más sobre dietas vegetarianas o veganas, sobre toda la filosofía vegana. Y entonces te das cuenta, yo soy una apasionada de los animales, te das cuenta cómo chocan realmente tus actos con tu ética o con las cosas que haces en tu día a día. Entonces lo que empezó siendo una dieta por salud, pues al final ha sido también por ecologismo y por los animales. Claro. ¿Qué personas en tu familia sois veganas? Pues en casa somos 4. Yo tengo un niño y una niña y mi marido, y somos todos veganos. Empezamos nosotros, mi marido y yo, y claro, los niños pues nos escuchaban hablar, se interesaban también por el tema, y ellos empezaron siendo vegetarianos. Cuando nosotros ya éramos veganos, ellos aún consumían leche y huevos, ya no tanto en casa porque no lo comprábamos, sino fuera. Pero al final ellos mismos me pidieron de dar el paso hacia el veganismo. Me encanta, es que soy muy fan. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 10 y 6. Muchas veces cuando se habla de familias veganas, la idea que se tiene desde fuera, desde el desconocimiento, ¿no?, desde el no conocer a ninguna familia vegana, es la cosa, o sea, se dice mucho, ¿no?, es que le impones a tu hijo la dieta vegana, no sé cuánto, sin mencionar ya que le imponemos el estilo de vida que elijamos en relación a lo que sea, ¿sabes? Pero como que con el veganismo es así como muy machacón con esto, y me encanta el ver así que todo, elijamos el estilo que elijamos, puede ser así como muy respetuoso de que los propios niños se interesen por el tema, ¿no? Es como muy guay. Sí. Me contabas eso, ¿no? Que lo que es productos tipo ropa o calzado tal, pues lo habéis hecho, lo seguís manteniendo así paulatinamente por el tema del impacto ecológico y tal. ¿Cómo fue esa transición, esa primera transición tuya y de Ben, que es tu marido, hacia el veganismo? O sea, de la noche a la mañana dijisteis, bueno, ya, se acabó, somos veganos. Bueno, eso, aparte de que ya en casa poquito a poco. Sí, bueno, nosotros la primera parte fue básicamente sin daros darnos cuenta, mucha cuenta, claro. porque, bueno, es como pasa con la celiaquía, ¿no? Es mucho más fácil, o al menos yo lo he vivido así, es mucho más fácil en casa que fuera de casa, porque tú te organizas a tu manera, compras lo que consideras que es mejor para ti, y fue un poco así, ¿no? En casa pues prácticamente no nos dimos ni cuenta, pero cuando nos dimos cuenta de que realmente llevábamos una dieta básicamente vegetariana, pues nos propusimos de dar el paso realmente, ¿no? Hacerlo un poquito más consciente, porque al final también yo siempre recomiendo que busques ayuda de un profesional, ¿no?, de un dietista nutricionista, y fue cuando decidimos dar el paso. A nosotros nos ayudó mucho Victoria, de Nutritionist de New Black. La verdad es que para mí fue como una gran ayuda, porque lo que decimos, ¿no?, pues que si ya tienes unas limitaciones en la dieta sin gluten, sobre todo nosotros vivíamos en Andorra, ahora en un pueblito más pequeño aún, entonces fuera de casa es bastante difícil. Y es hacerlo todo, pues eso, de forma consciente, de forma progresiva, sin realmente forzar la situación. Cada uno hace lo que puede y hasta donde puede, y poco a poco pues vas ampliando a nivel de tus posibilidades. Esto que comentabas de contar con Vicky Lozada, que también soy muy fan de Vicky, es muy guay. O sea, le hicisteis, o sea, ¿cómo te digo? ¿Lleváis pues una pauta dietética para vosotros o para vosotros y luego los niños, o cómo fue? ¿O entrasteis toda la familia? Bueno, la primera que me puse en contacto con ella fui yo. Yo hice la primera pauta, quizá también porque yo consideraba que con mis limitaciones a nivel de celiaquía y esto podía ser más complicado, y fui la que realmente inició como el paso hacia el veganismo, fui la primera, ¿no?
Ujú, Y a partir de aquí, pues nos fuimos adaptando un poco. Después también le pedí visita para los niños y ujú. poco a poco, la verdad, no nos propusimos, no teníamos unas fechas muy marcadas. Cuando nos sentíamos ya cómodos con algo, dábamos como el paso siguiente sin fechas marcadas ni muy cuadradas. Em, cuando somos glutenistas, bueno, a todo esto, tú eres la única celíaca de tu núcleo familiar, ¿no? Los niños no son celíacos. Sí, no, los niños sí que tienen la genética. Ujú, Y entonces pues vamos haciéndole revisiones cada 2 años más o menos. Tienen ujú, una analítica de control, pero la única celíaca soy yo en casa. ujú. Vale, pues eso, cuando somos glutenistas, que ya tenemos esta primera limitación, lo que contábamos, ¿no? Que al final dices que nos metemos en camisa de once varas. Sobre todo, resulta complicado transmitirlo a nuestro entorno, ¿no? Es decir, te pueden venir y decir, pero vamos a ver, ¿para qué te complicas tanto la vida? ¿Cómo te has encontrado tú en este sentido? ¿Qué comentarios te han hecho? ¿Cómo lo has recibido tus amigos, tu familia? Bueno, la verdad es que al principio fue un poco complicado. Mm, A nivel familiar, pues lo que dices, ¿no? Me decían, pero a ver, con todo lo que, ¿no? Me decían, con lo que nos ha costado ya aprendernos lo que puedes y no puedes comer, cómo lo tenemos que cocinar ahora, como que te pones tú misma más trabas, ¿no? Yo siempre digo que al final pues nos toca comer sin gluten por salud y, ujú, y es verdad que cuando te encuentras bien, pues no supone ningún esfuerzo. Y lo mismo pasa con el veganismo, ¿no? Que cuando realmente ves que estás haciendo algo que va en línea a tu ética y a tu forma de ser, pues al final no te cuesta. Pero claro, no te cuesta a ti porque tú lo ves muy claro. Pero a claro. los demás pues les impacta bastante, ¿no? Que algo que no se ve normal en esta sociedad, todo lo que no es como normal y marcado, Mm, lo que se sale de las líneas siempre es muy difícil de entender. Y en mi casa pues costó bastante. Y yo al principio era como las primeras veces, ¿no? Como yo lo veía muy claro, ¿no? De golpes como que abrí los ojos y veía muy claro que esa era la dieta que tenía que hacer y no entendía por qué los demás no lo veían, ¿no? De golpe yo digo que al principio fue como mentalmente como muy radical, ¿no? En mí de decir, es que lo estoy viendo tan claro que cómo no me entienden los demás, ¿no? ya. Y al principio pues lo decía mucho, no, pues ahora empiezo una dieta vegana porque, bueno, no daba, me volvía como un poquito radical al decir las cosas. Y al final, poco a poco, me di cuenta que realmente lo que decíamos, ¿no? De las etiquetas, si tú misma no te pones esa etiqueta, hay veces que la gente ni se da cuenta. O sea, tú vas a un Ya. restaurante, te pides algo y nadie te está vigilando si no te conoces, si comes carne o pescado, o nadie se da cuenta. Entonces, al fluir todo mejor, las conversaciones y todo, es más fácil que la gente te entienda o al menos no busque tanto la parte, no te busque tanto todas las Las pegas, cosas. ¿no? Sí, Sí. exacto. Sí, sí. Sí. Es curioso porque al final el presentarte como, o sea, llegar a una casa o llegar a un restaurante y presentarte como vegana, que también pasa con la celiaquía, ¿eh? Mm. Pasa que, claro, evidentemente a nivel de salud el impacto es distinto, pero como que tener esa definición o ese nombre o esa etiqueta como que ya dice, te pone un estado mental distinto, que si es lo que tú dices, ¿no? Al final, bueno, pues compartimos una parrilla de verduras, me pido, yo qué sé, el arroz con verduras que sea, no lo sé. Y es lo que dices, nadie se fija, dice, bueno, pues es que ha elegido esto para comer hoy. Sí, Y sí, sí. luego ya cuando estás en conversación dices, no, es que si te fijas no he comido, no he pedido nada de origen animal. Tú trabajas como enfermera en Andorra, vas del pueblo hasta Sí, Andorra a trabajar y tienes jornadas de trabajo nocturnas, bueno, las que sí, tiene la enfermería, sí, complicadas. guardias y estas cosas. Sí. ¿Cómo te, ¿Cómo te gestionas, ya que sé, estas jornadas que tocan tan largas, cómo te gestionas el tema de las comidas sin gluten y veganas? O sea, si por ejemplo un día quisieras comer en el comedor del trabajo, que no sé si tenéis, ¿tendrías la posibilidad de acceder? Sí, sí, pero digo sí así a medias porque es complicado, ¿eh? Yo me llevo toda la comida, yo hago turnos de 12 horas, o de día Ujú, o de noche, y me ujú, llevo
toda la comida, tanto pues el picoteo así de entre horas como la, como la comida. Y me lo llevo porque antes de iniciarme en la dieta vegana, alguna vez me había quedado a comer allí en lo que sería el comedor y es complicado, es muy poco original, como dijéramos, al final siempre te acaban poniendo lo mismo, los horarios son muy estrictos y no puedes pedir más tarde de las 11, por ejemplo, y a veces pues las guardias no sabes cómo te las vas a encontrar. Ya. Y alguna vez me ha pasado de quedarme sin comer porque me han dicho que no me preparaban nada o igual al final me han acabado preparando un simple bocadillo mm, pequeñito y claro, al final opté por llevármelo todo yo. Y más Sí, ahora pues con la dieta vegana, si ya antes era poco, un poco poco limitante. original, sí, bastante limitada, pues ya la verdad no lo he intentado más. Es que cuando se piensa en una persona vegetariana o vegana y se dice, bueno, pero ¿qué te doy de comer? Al final se piensa en una ensalada de lechuga y tomate y ya está. O sea, es como, ¿pero qué hay más comida? Sí, 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 es que al final hay mucho más la que puedes comer que lo que Mm, no comes. O sea, al final, y si tú te fijas a lo largo del día, seguramente además, si llevas una dieta equilibrada y saludable, comes mm, muchos más productos que no son de origen animal que los que son. Lo que pasa es que es verdad que es eso, ¿no? Que buscas como la limitación más que todas las posibilidades. claro. Si te fijas más en todo lo que no puedes comer que en lo que sí puedes Sí, comer sí, con la etiqueta previa. ¿Y exacto. en el cole de los niños, los niños comen algo en el cole o...? Pues la verdad es que nosotros con el colegio hemos tenido muchísima suerte porque sé que hay gente que no se ha encontrado con las mismas facilidades que nosotros. Nosotros es verdad que los niños no se quedan cada día a comer, Ujú, muchos días vienen a casa, pero los días que se tenían que quedar a comer fuimos a hablar con la empresa que gestionaba el comedor y la verdad es que no nos pusieron ninguna pega, solo que los avisáramos con un poco de tiempo de que ese día se quedarían y les preparan su comida sin ningún tipo de problema. Al principio cuando tomaban huevo y leche, pues también, y ahora que es un poco más restrictivo, lo que entendería la gente como más restrictivo, tampoco nos han puesto ninguna pega. Es verdad que este año, pues por la situación, de mm, momento no se han quedado ningún día, pero ya te digo, sé que hemos tenido mucha suerte porque me consta que no en todos los sitios es igual. mm, ujú. Sí, la verdad es que, bueno, es que cosas tan sanas, tan fáciles de hacer veganos como unas legumbres con cosas, ¿no? Legumbres con verduras. Sí, sí, No sé, es que... es que al final Bueno, es las etiquetas que nos ponemos nosotros, ¿no? mm, Lo que tú decías antes de que a veces cuando hablas de una familia vegana, ¿no? Se nos vienen a la cabeza ciertas cosas mm. que al final no son porque, ¿Y qué van a comer los claro, niños? ¿Van a crecer bueno. desnutridos? Si ya costó conmigo que lo entendiera mi familia y mis conocidos, con los niños ya Ya, fue como, pero por favor, ¿cómo les vas mm, a hacer a los niños? Y lo que tú decías de, les estás imponiendo, primero no les siempre. estoy imponiendo nada, Ya, evidentemente, si nos fijamos, pues los niños en casa o al final acaban haciendo siempre lo que hace la familia, pero ya sea esta dieta o otra, porque es lo que tú compras y es lo que tú estás acostumbrado a cocinar y con esto pasa lo mismo, pero lo que decimos, ¿no? Pues como no es lo que hace la gran mayoría, cuesta un mm. poquito más de entender a veces. Otro melón que hay que abrir es el de comer fuera de casa, porque si yo seguía siendo sin glutenistas. Además, esto varía muchísimo, bueno, ya lo sabemos, varía Sí. muchísimo de unas ciudades a otras. O sea, no tiene nada que ver comer sin gluten en Madrid que, yo qué sé, en un pueblo de Cuenca, ¿sabes? O sea, las opciones que tenemos van a ser bien distintas. Y así como los sin glutenistas pues eso, en un pueblo perdido lo típico, ¿no? Le pedimos a alguien que nos haga el favor, que por favor, nos haga un filete a la plancha o una tortilla francesa. En el caso del veganismo, claro, se complica más. ¿Cómo te ha ido en este sentido por Bueno, el mundo? esto es mi campo de batalla, si ya lo Ya,
Ya lo era con el mundo sin gluten antes. Bueno, pues la zona Andorra ya era bastante. Las opciones sin gluten son muy limitadas. Sin gluten y veganas, prácticamente. Que realmente se puedan marcar como tal, Ya. prácticamente ninguna. Es Que se verdad pueda que, comer, ¿no? claro, es verdad que, bueno, cuando ya conoces algún sitio, tienes más confianza, pues te lo adaptan, tú ya sabes que has preguntado ciertas cosas que te dan confianza y puedes seguir como profundizando más. Debía decir, bueno, pues ahora le voy a pedir un poquito más, pero nuestra zona es muy limitada. Entonces yo al final lo que he optado es por disfrutar del momento, no buscar grandes opciones porque ahora mismo no las hay y de disfrutar pues si voy a ahora la verdad que la situación no se da para hacer grandes No. reuniones ni no es el momento, pero hasta hace unos meses pues disfrutaba de las reuniones con amigos o familia y si ese día pues lo que dices, ¿no? Pues me tenía que comer una ensalada, pues ya completaría ya completaría las necesidades con otra comida del día en casa o al final es eso, saber pues disfrutar del momento y ya está. Y poco a poco, es verdad que poco a poco vas avanzando y cuando ven que pides ciertas cosas, tú mismo, ¿no? La insistencia, pues al final consigues que traigan más opciones. Aquí, por ejemplo, en el pueblo de al lado de donde vivimos, que es un poquito más grande, pues cada vez en una tienda que íbamos y preguntábamos, insistíamos, cada vez tenemos más quesos veganos, más opciones veganas. Poco a poco, ¿no? La demanda hace la oferta también. Sí, sí, desde luego. Te iba a preguntar si había salido de viaje siendo celíaca y vegana. Yo sé de un viaje que hiciste. Sí. Por eso yo cuando me hablan de Madrid o de ciudades así grandes como Madrid, en este aspecto me da muchísima envidia de la oferta que tenéis. Sí. Y es esto, ¿no? Depende del sitio donde vayas, pues vas a tener más facilidades que otras. Y sí Es que que, bueno, para los que nos estén escuchando, es que Bea vino a Madrid el diciembre pasado, creo que fue, ¿no? Sí. sí, sí. Y entonces estaba yo buscando lugares en los que comer sin gluten y vegano y me dice, pero no te preocupes, y total, yo con una ensalada. Y yo, pero vamos a ver, Bea, no te vas a venir a Madrid a comer una ensalada. Claro, Por claro, mí, yo no me imaginaba todas las opciones que yo vivo, vivo claro. en mi zona y sé que a veces es difícil y te decía eso, no te preocupes, no te agobies, que por un día que tenga que comer ensalada no pasa nada. Y Al fue final no lo comiste que... ensalada ningún día, No, ¿no? no, Comimos no, que bien. va, que va. Lo que no sé ni cómo no me quedé allí a vivir ya. Es que comiste hasta churros. Sí, sí, sí. ¿Y con los niños has salido de viaje? Sí, nosotros cuando viajamos ya lo hacíamos antes, ¿eh? Solíamos tirar bastante por apartamentos, apartahoteles, porque es verdad que bueno, que al final ya con la dieta sin gluten, depende de dónde vayas, pues es mucho más cómodo y sobre todo si vas con niños y esto, no tenerte que alejar demasiado de la zona donde estás durmiendo, sobre todo de cara a la noche y esto, y ahora más. Normalmente Claro. siempre solemos tirar por sitios que tengan opción de tener tu propia cocina. Y al menos alguna de las comidas las hacemos siempre donde nos hospedamos. También con los niños para la noche o para el desayuno, al Exacto. final es mucho más cómodo Sí, realmente. Yo que sé. O sea, parece una chorrada, pero al final los adultos decimos, bueno, mira, tiro con lo que sea, sí, exacto. me como un cacho de pan o de lo que sea con el café que pide en la cafetería y ya está, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero sí, al final con los niños, un niño hambriento, si ya los adultos lo pasamos mal y nos ponemos de mal humor, un niño hambriento lo pasa súper mal. Bueno, yo creo que yo soy la que me pongo más de mal humor en Sí. casa, ¿eh? Si lo dijeran. Pero no, sí, sí que es verdad que y te adaptas mucho más a sus horarios y para mí es mucho más cómodo ya antes, pues ahora más. De hecho, mira, este fin de semana he ido yo sola a un retiro y tenía opción a cocina y la verdad es que el desayuno y la comida sí que nos la preparaban ellos y súper bien. La verdad es que todo adaptado. Pero luego poderte preparar también tener la seguridad de que al menos una comida la vas a hacer bien. Luego es verdad que la mayoría de veces si te la has preparado bien el viaje no tienes por qué tener
ningún problema. Pero bueno, tú ya vas con Mm. tu kit y tu seguridad Con de tu que por al si acaso menos, Celia sí, Kill. exacto, de que al menos una comida la vas a hacer bien. Sí, sí. Decíamos que lo de viajar está complicado ahora para todos. O sea, Mm. yo creo que pocos nos planteamos ahora unas vacaciones así como esas Que nos que pegábamos. pensamos, ¿no? De irte de viaje por varios sitios y Sí. visitar y hacer turismo y tal. Pero bueno, en la era pre-COVID, ¿te habías pensado o sea, te planteabas en hacer algún viaje de estos de no tener que llevar las cosas detrás, de no ir de departamento? ¿O decías, mira, no me veo metiendo en este lío de planificar algo así, voy a seguir en mi línea? Eh, bueno, yo la verdad es que siempre, hace muchos años, que tiraba mucho de lo que te digo, de tener al Mm, menos una... También he hecho viajes de ir de hotel sin opción a cocina y bien planificado, no he tenido ningún problema. Pero yo era más de estas de me gusta hacerme alguna comida yo mm, y, y comer tranquila, relajada y he hecho viajes hasta por ruta de comer pues en la carretera y lo que te hayan preparado, informando previamente y estando segura de lo que te van a preparar, ¿eh? Y ya te digo, sí, bueno, lo que dices muchas veces, ¿no? Si lo organizas bien y lo preparas bien, no tiene por qué haber ningún problema, pero el kit, el kit por si acaso siempre va en la maleta. si no puede faltar. Sí. Y por último, ¿qué es The Vegan Wheels? Bueno, The Vegan Wheels es un proyecto que nació a raíz de que en casa empezamos con la dieta vegana y de ver que realmente pues era como una complicación más, ¿no? El mundo sin gluten y el veganismo no lo teníamos tan fácil. O al menos en la zona donde nosotros estábamos. Y por eso hemos lanzado este proyecto de consumo consciente, comida consciente, de saber el impacto que tiene nuestra alimentación y nuestro consumo en zonas quizá más rurales que no tienen esta facilidad de llegar a cursos de cocina con tanta facilidad como en ciudades grandes como Barcelona, Madrid. Bueno, ciudades que estas ofertas de cursos de cocina están más a la mano. Y entonces nosotros nos movemos pues por pueblos más rurales haciendo cursos de cocina y luego tenemos la web que vamos dando pues tips, información de lo que te digo, ¿no? Del consumo consciente y de saber cuál es el impacto de nuestro día a día, ¿no? De nuestra forma de vivir. Yo creo que vuestros talleres y vuestra página y tal son como el ejemplo perfecto de que comer vegano no es comer una ensalada de lechuga y tomate, sino que se pueden hacer cosas ricas y tal. Sí, sí, totalmente. O sea, yo ensalada sola de lechuga y tomate, por mucho que coma una ensalada, algo más hay, ¿eh? Algo No, más cae. yo creo que hace mucho que no como una ensalada así, al no ser que, pues lo que te digo, ¿no? Que vayas a algún sitio que hayas tenido que parar o que vayas a hacer una comida con amigos y no te quede otra. Que son más pobres quizá las comidas, las ensaladas que comemos en restaurantes ese día que las que podemos preparar en casa. Y es que con cuatro cosas, aunque quieras comer ensalada, te preparas una super ensalada. Y al final el sin gluten no te limita en nada. Al final te ofrece oportunidades porque conoces muchos más ingredientes que igual no te habrías planteado antes de utilizar y que ni siquiera los habías escuchado. Realmente ahora hay muchas cosas que están pues súper extendidas, pero yo me acuerdo cuando nosotras empezamos, o sea, hace 8 años, 7 años, yo me acuerdo que encontrar quinoa era como, Sí. ¿no? Era complicadísimo. Y, o sea, nosotros los inglutenistas hablábamos de la quinoa, o del trigo sarraceno o de tal, de plantearse comer esas cosas así en un plato normal de tu día a día, que no fuera ahí súper exótico. Y a día de hoy, pues eso, encontramos estos productos en supermercados normales, no es nada complicado. Y, y pues eso, y al final es verdad que con la que no tenemos el problema, ¿no? De que se ha puesto como muy de moda y el Sí. impacto ambiental y social sobre todo es enorme. Pero bueno, eso, que al final tenemos más opciones que eso, que la comida aburrida. Em, ¿Quieres decirle alguna cosa más a los inglutenistas?
Bueno, lo único que sobre todo que piensen que el mundo sin gluten no nos limita para nada, que al principio puede parecer que se acaba, ¿no? Que Se se acaba el acaba todo mundo. el mundo, tu forma de comer y que no vas a poder hacer un montón de cosas y que realmente para nada puedes hacer todo y más. Y que te va a abrir seguro, seguro, seguro que cuando te empieces a encontrar mejor, te abre un mundo de posibilidades. A mí en la vida me hubieran dicho lo que te decía, que me iba a gustar la nutrición, que me iba a gustar cocinar y ahora me apasiona y un montón de ingredientes que conozco que haces mil y una cosas y que te sorprende, que al final las posibilidades son mucho más de las que te planteas en un principio. Yo siempre explico que para mí aún habiéndome encontrado fatal y todo, cuando me dijeron que era celíaca, primero la negación, o sea, se habían equivocado. Lloré un montón de veces viendo pan de aquel que a mí me encantaba y al final me dio la oportunidad pues de aprender a hacer pan sin gluten, a volver a disfrutar del pan, incluso hasta mejor, porque el que haces en casa es 1000 veces mejor que el que puedes comprar en según qué sitios, o sea que no hay limitaciones. Sí, al final es un poco más complicado, requiere ser más Sí, previsor y tal, pero al exacto. final siempre conseguimos de todo. Es que Sí, sí, incluso eso, sí. ¿no? Viajar, vivir fuera y estas cosas. Pues muchísimas gracias, Bea, me ha encantado tenerte aquí. Gracias a ti, me ha hecho mucha ilusión que me dieras esta oportunidad de poder hablar un ratito contigo y explicar nuestra experiencia. Muchas gracias. Un placer tenerte, Bea. Gracias. Luego, Chao. adiós. Vamos ya con la última sección de este episodio, en la que hablaremos de las dudas más frecuentes de los inglutenistas relacionadas con el tema del programa de hoy. Recordad que me podéis dejar vuestras dudas por correo en los comentarios del podcast y en los miércoles de preguntas de Instagram. Iré recopilándolas todas y las traeré al programa. En varias ocasiones se han acercado a mí personas veganas o vegetarianas a las que acababan de diagnosticar celiaquía o sensibilidad gluten celíaca y no sabían por dónde les daba el aire. Recuerdo que de hecho una de esas personas estaba dando los primeros pasos hacia el vegetarianismo y de pronto se le mezcló todo con lo de aprender a comer sin gluten y a vivir sin gluten y estaba agobiadísima. Estas personas acudían a mí pues preguntándome, ¿no? Si era posible ser sin glutenista y vegana a la vez o si daban ya la causa por perdida y ya está, ¿no? Lo primero que os tengo que decir, si estáis en una situación similar, es que vuestra salud ahora es prioritaria. Hay algo que siempre me gusta deciros aquí, y es que el activismo vegano no os necesita débiles, con problemas de salud o agobiados. Os necesita sanos, llenos de energía y animados. Si ahora llevarlo todo junto os agobia, de verdad, no os juzguéis ni permitáis que nadie os juzgue. No somos menos coherentes por respetar nuestras necesidades, todo lo contrario. Cuidad de vuestra salud mental. Si ahora comer sin gluten y vegano en ciertas situaciones os genera más malestar emocional o estrés que otra cosa, priorizad. Pensad que, como decíamos, ¿no? Tampoco es todo blanco o negro. Seguramente en casa os sea mucho más fácil mantener una dieta vegetariana sin problemas. Cuando vayáis a comer a algún restaurante o quedéis con gente para comer en su casa, hasta que vayáis aprendiendo muchas cosas de la vida sin glutenista, pues puede que os toque ser más flexibles con el vegetarianismo. Sé que a muchos el pensar en comer un filete de ternera os produce hasta rechazo, pero quizás hay algo pues en la carta del restaurante que sin ser 100% vegetal pues os puede resultar más cómodo. Recordad que habéis salido a comer a un restaurante para disfrutar y no para que sea un agobio. Si lo va a ser, buscad alternativas de planes, haced otros planes y no dudéis, por favor, en pedir ayuda psiconutricional para que todo esto resulte más fácil y respetuoso con vuestras necesidades. Una pregunta que suele venir más de no sin glutenistas que de sin glutenistas es la siguiente. El restaurante es vegetariano, seguro que alguna opción sin gluten tienen, ¿verdad? Bueno, ante todo, no debemos confundir una cuestión con la otra. Que en el restaurante estén sensibilizados con el veganismo o incluso con las dietas con restricciones en general, no quiere decir que sepan cocinar sin gluten. A todos los efectos, un restaurante vegetariano es tan susceptible de tener o de no tener opciones seguras sin gluten como cualquier otro. Lo que sí es cierto es que son muchos los locales de este tipo
en los que se tiene un gran cuidado por el producto, por la calidad del producto que se utiliza. Se cocina muy en base a materias primas y se hacen elaboraciones muy caseras. Entonces, prescindir de productos procesados es un buen comienzo para que haya opciones sin gluten, pero desde luego no lo es todo ni muchísimo menos. Hay muchos ingredientes poco procesados que se usan como materias primas en todo tipo de recetas y muy especialmente en la cocina vegetariana. La mayoría de las especias, la soja texturizada y los sustitutos de la carne no son genéricos y habrá que asegurarse que los que usan en estos restaurantes son sin gluten. Tened especial cuidado, por favor, con los platos típicos de estos restaurantes como el hummus y el falafel. Estos platos se hacen con comino y es muy complicado conseguir comino sin gluten. En la inmensa mayoría de los casos desconocerán este dato. Y nos tocará a nosotros saber que el falafel y el hummus se hacen con comino y preguntar por si usan una marca que sea sin gluten. No tiene sentido, lo sé, pero pasa. La misma situación se da con los platos de lentejas. Es muy habitual, por ejemplo, encontrar en las cartas de estos restaurantes hamburguesas vegetales de lentejas. Recordad que aunque las lentejas no tienen gluten, entre ellas vienen granos de trigo intrusos que debemos retirar manualmente. Este es otro detalle que en restauración no se tiene en cuenta jamás. Como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No se ponen a hacer una criba manual de sus lentejas antes de hacer el plato de lentejas con verduras del menú del día. No, no lo hacen. De todo esto hablo ampliamente en mi libro, El Manual Ilustrado del Sin Glutenista, en un apartado que se llama Cuando el gluten está donde menos te lo esperas y que de verdad es importante que conozcamos. Os dejaré en las notas del programa la información al respecto. Y no podemos olvidar, por supuesto, que al igual que en cualquier restaurante, si se cocina sin gluten y con gluten, se puede producir una contaminación cruzada. A todo esto, aprovecho, ya que sale el tema de restaurantes mixtos y no mixtos, para recordaros que tengáis mucho cuidado con el auge de los restaurantes que en teoría son 100% sin gluten. Sé que nos da mucha tranquilidad y es muy de agradecer que apuesten por nuestro colectivo, pero la experiencia demuestra que si no hay una entidad externa que les revise los ingredientes, es muy habitual que se les escape que ciertos ingredientes no son genéricos, sino comunes, y otros pormenores de cocinar para sin glutenistas, como lo que comentábamos antes de las especies procesadas o lo de las lentejas. Por último, me preguntáis con muchísima frecuencia tanto si hay productos específicos sin gluten veganos como si hay sustitutos de productos cárnicos sin gluten, ¿vale? Os alegrará saber que hay tanto marcas de unas cosas como de las otras. Quizás es más fácil encontrar panadería sin gluten vegana que repostería sin gluten vegana. Pero bueno, existen, cada vez están más ricos, tengo que decirlo. También hay sustitutos de los productos cárnicos sin gluten, pero como decíamos antes, no son genéricos. Nos tocará buscar marcas aptas de todos ellos: tofus, patés, embutidos, hamburguesas vegetales. Los preparados tipo nata vegetal y todas las bebidas vegetales tampoco son genéricas. Ya sabéis que en mi web tenéis un apartado, un listado detallado de todo esto, así que bueno, no os voy a dar más la tabarra con esto aquí porque está todo explicado allí, y os dejo el enlace en las notas del programa. Y por favor, leed bien los etiquetados y no confundáis los sellos. Cuando vamos por el supermercado haciendo la compra rápidamente y vemos un sellito redondo en el frontal, ya damos por hecho que es un sin gluten y muchísimas veces la liamos. He visto en varias ocasiones a sin glutenistas confundiendo el sello de vegano con el de sin gluten, así que leed siempre con detenimiento, por favor, y muy especialmente cuando alguien compre algo para vosotros. Recordad, antes de abrir el paquete y sobre todo de tirarlo, revisad bien el paquete de lo que os han comprado. Y con esto nos despedimos de este programa de Tripas Corazón dedicado al mundo sin glutenista vegano. Espero que os haya gustado, haberos aclarado dudas si os estabais planteando llevar una dieta basada en plantas y que os haya animado a hacer un consumo responsable dentro de vuestras necesidades de los productos de origen animal. Me encantará leer vuestras opiniones y comentarios al respecto y os resolveré las dudas que os hayan quedado.
Recordad que también os podéis venir a los miércoles de preguntas en Instagram para plantear vuestras dudas y comentarios y que las traigamos al programa. Tienes las notas de cada capítulo de Tripas Corazón en mi página, singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.